Señores y señores, buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes al área de inglés. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta materia, correspondientes a esta semana. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 11, gramática, correspondientes al tema número 2, frases básicas en inglés para comentar que estás aprendiendo algún tipo de idioma o que están aprendiendo algo, es lo que vamos a ver. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 11, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades, construye un diálogo con las siguientes frases. Aquí tienen ustedes 5 frases en las cuales pueden utilizar. Por ejemplo, I am learning English. Por ejemplo, I don't understand. Call you repeat that please. Call you please tal slower. Y thank you that helps a lot. Con eso ustedes tienen que tratar de estructurar un diálogo en la cual ustedes estén indicando que en este caso que están aprendiendo el idioma inglés. Entonces ahí están unas determinaciones y que vamos a ver en el transcurso de esta clase algunas actividades. La siguiente actividad dice, traduce las siguientes frases. Por ejemplo, tenemos what do you mean, tenemos what does mean, qué significa cada uno de ellos. Ahí ustedes van a ver la diferencia entre un tema y el otro tema, la una pregunta y la otra pregunta. Es todo lo que tienen que hacer en el desarrollo de esta, estamos en la penúltima clase ya para dar por terminado este proceso educativo. La rotulación de la hoja, ya saben, es fundamental, tienen que utilizar ese tipo de estructura, las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos el tiempo en el cual tienen que presentar esta actividad. Estamos en unidad número 11 con el tema frases básicas para comentar que estás aprendiendo inglés correspondiente a la semana 2 del 26 de junio. Esa tarea permite entregas desde hoy, desde el 26 de junio. La fecha límite de entrega es el 17 de julio. Ahí se acaba todo. La fecha de publicación de calificaciones será hasta el 31 de julio del 2023. Ustedes ya tendrán calificado todo y todas las actividades en relación de esta última etapa que nosotros tenemos de actividades correspondientes a estas asignaturas. Vamos a iniciar con el desarrollo del contenido del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a iniciar. Prácticamente esto es un vocabulario, tal como vimos en la semana anterior, y estos son vocabularios básicos en los cuales ustedes se van a poder sustentar para poder desarrollar una serie de diálogos, una serie de presentaciones en las cuales ustedes tranquilamente ustedes pueden estructurar frases. Cuando hablamos de frases básicas en inglés para comentar que estás aprendiendo, son frases en las cuales ustedes pueden estructurar y de hecho, ustedes van a ver aquí una serie de, tanto en la parte inglesa como en la parte española, cómo están estructurados, cuáles son sus características fundamentales, las cuales ustedes pueden utilizar en un diálogo común. Mientras aprendes, en ocasiones tendrás que indicar que no puedes hablar fluidamente, por ejemplo, el idioma inglés, porque este idioma no es tu idioma nativo. O pedir explicaciones adicionales durante una conversación. Las frases que vamos a ver a continuación nos van hoy les van a ustedes también ayudar a poder preguntar y dar stop, un alto en determinadas actividades en las cuales, por ejemplo, se ponen a conversar con un nativo inglés. Obviamente, al ser su idioma, va a ser bastante complicado porque las personas tratan de hablar sumamente rápido muchas de las veces. Entonces nosotros no podemos comprender. Entonces aquí vamos a ver algunas de las frases para nosotros poder indicar que no estamos comprendiendo, que estamos aprendiendo, que nos den una nueva explicación y otras características fundamentales dentro de estas frases. Iniciamos con la primera, tenemos I'm learning English. Este I'm, ya saben que es una contracción del verbo to be en presente que significa ser o estar, es I am, pero en este caso tenemos una contracción, es I'm learning English. Learning es aprender o en este caso
Learning con la terminación ing, ese se transforma, le da una determinación como que estamos desarrollando alguna actividad en el pasado. Entonces tenemos I am learning English, estoy aprendiendo inglés. Con esta frase das a entender que el inglés no es tu idioma nativo. Si eres un principiante, agrega, por ejemplo, just started. Esta frase es importante para nosotros poder indicar que recién estamos aprendiendo el inglés. Después de I, por ejemplo, I just started learning English. Apenas empecé a aprender inglés, dice. I just started learning English. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Este I just started prácticamente nos está determinando y nos permite indicar que recién, apenas estamos iniciando a aprender alguna cosa. Obviamente aquí nosotros tenemos Learning English, ustedes pueden utilizar con alguna otra actividad, incluso con algún tipo de profesión. Ustedes pueden indicar que recién están aprendiendo algo. Por ejemplo, tenemos acá, dice, my name is Sophie and I am learning English. Aquí ya tienen con una presentación, my name. Ya saben, este my name dice mi nombre. Este tenemos con el verbo ser o estar, is. My name is. Aquí tenemos el nombre and I am learning English. Y tenemos este and es un conector que significa y. Dice, ahí estoy aprendiendo inglés. Dice, mi nombre es Sofía y estoy aprendiendo inglés. Otra de las frases preponderantes que podemos utilizar dentro de estas actividades es este I don't understand. Understand significa no entender en este caso. Solito significa entender. Podemos decir que sí entiende o podemos decir que no entiende. En este caso, si lo utilizamos solito, understand significa aprender. Pero si yo en este caso yo le tengo con el verbo do y el adverbio not contraído y del cual forma don't. Estamos hablando en primera persona, estamos hablando con el pronombre posesivo, perdón, con el pronombre I, que significa yo. Entonces dice I don't understand. Tenemos el pronombre, tenemos la negación, la contracción de la negación del verbo y el adverbio de negación, y tenemos el complemento, en este caso es un adjetivo. Entonces tenemos aquí, I don't understand. No entiendo es la traducción. Di esta oración cuando no entiendas alguna frase. Por ejemplo, dice, sorry. Este sorry significa lo siento. I don't understand. The US Electoral College seems very confusing. Dice, lo siento. No entiendo. El colegio electoral de los Estados Unidos parece muy confuso. Entonces aquí nosotros ya estamos utilizando esa frase. Dice, the USA Electoral College, Sam, very confusing. Entonces ahí tenemos. Dice, no entiendo, el colegio electoral de los Estados Unidos parece muy confuso. Ahí tenemos una oración mucho más completa. Es lo que nosotros, especialmente este I don't understand, nosotros lo podemos utilizar cuando nosotros no entendemos alguna actividad. Siempre poniéndole una frase de cortesía. En este caso dice, lo siento. Es un lo siento por ejemplo, lo siento, no puedo asistir a tu cumpleaños. Lo siento, no puedo hacer una determinada actividad. Es una frase coloquial de respeto. Acá tenemos el could, que es el futuro de can, del verbo poder. En este caso vamos a ver, también nos permite este could, nos permite hacer questions, nos permite hacer preguntas, y este could le da un carácter más educado, le da un carácter más cortés cuando utilizamos el could. En este caso dice, could you repeat that please? Le está pidiendo que repita, dice, ¿podrías repetirlo? Dice, por favor. Could you repeat that, please? Entonces le está pidiendo de una forma sumamente cordial cuando utilizamos could. ¿Podrías repetirlo, por favor? Si no logras entender algo durante una conversación, haz esta pregunta para que la otra persona repita lo último que dijo o la frase que tú no entendiste. Ya que to repeat significa decir de nuevo, también puedes decir, could you say that again, please? Que esto se traduce como, ¿podrías decirlo de nuevo, por favor?
cuando ustedes de pronto están en una conversación y no alcanzaron a comprender de qué se trataba o alguna frase que no alcanzaron a comprender, ahí ustedes pueden decir, could you say that again, please? ¿Podrías decirlo de nuevo, por favor? Y ahí tienen una frase que también puede ser muy útil. De igual forma, pueden incluir la palabra please antes o después de la pregunta y esto le da un carácter bastante cordial, amable cuando ustedes realizan una pregunta. Por ejemplo, tenemos call you please repeat that. ¿Podrías, por favor, repetir? O puede ser call you repeat that please. Le mandamos el please al final y esto igual significa, ¿podrías repetirlo, por favor? Ahí tienen ustedes cuál se acomodan ustedes mejor, con cuáles ustedes se familiarizan mejor en el momento de utilizar este tipo de frases. La siguiente actividad dice, call you please talk slower. ¿Podrías hablar más lento, por favor? Dice. Pues aquí nosotros, este slower significa lento, alguna actividad, pero que se haga más despacio. Esta frase, call you please talk slower, se puede traducir también como podrías hablar más lento, por favor, o podrías hablar más lento, por favor, cualquiera de las dos. Los hablantes nativos de inglés hablan muy rápido, por lo que en ocasiones son difíciles de entender. Con esta oración pueden ustedes pedirles amablemente a una persona que hable un poco más lento para poder comprender lo que nos trata de indicar. Como nota, la gramática de esta frase no es correcta, aunque se usa con mucha frecuencia en la actualidad. La forma correcta de esta frase sería, call you please talk more slowly. ¿Podrías, por favor, hablar más lentamente? Si nosotros vemos, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos slower, es una frase, es la determinación de lento, pero acá nosotros le utilizamos como slowly. Slowly significa lentamente. Entonces aquí, acá ya nosotros ya habíamos visto la transformación de los verbos a adverbios. Entonces habíamos visto qué es lo que pasa con la determinación al final de las letras LI. Eso habíamos visto en clases anteriores. Entonces en este caso, call you please, talk more slowly, significa, ¿podrías, por favor, hablar más lentamente? Entonces cualquiera de esas frases ustedes pueden utilizar. Eso se debe a que slowly, lentamente, es un adverbio, como les había dicho, es decir, una palabra que describe verbos. Y de hecho, slowly está creado a partir de un verbo. Por otro lado, slower es más despacio y este es un adjetivo comparativo, lo que significa que describe sustantivos. Por ejemplo, my car is slower than yours. Mi automóvil es más lento que el tuyo, dice. Entonces, este slower le permite hacer una comparación. De hecho, es un adjetivo comparativo, mientras que slowly, ya les había dicho, en este caso es un adverbio. Es un adverbio por la construcción. Este slowly está construido a partir de un verbo y obviamente se le construye, como habíamos dicho en clases anteriores, con la terminación LI al final para transformarlo en un adverbio. Por ejemplo, tenemos vamos a ver un pequeño diálogo. Por ejemplo, tenemos, can you give us a call any weekday from 8 o'clock to 5 o'clock at 555 to 508 extension 33. ¿Qué significa eso? Dice, you can give, este can es el presente, en este caso en determinadas actividades, este can es el presente de could. Could es el pasado, pero también este could se utiliza para hacer questions, para hacer oraciones interrogativas, de una manera más cordial, de una manera más educada. En este caso tenemos, you can give us a call any weekday. Puedes llamarnos cualquier día hábil. From, desde 8 o'clock, desde las 8 en punto. To, este to es un adverbio igual, este es un adverbio de tiempo, lo que le está indicando hasta qué horas puedes llamar. Entonces dice desde las 8:30 hasta las 5 p.m. de la tarde. Al, entonces aquí tenemos otro adverbio, at, y obviamente le escribe un número de teléfono. Le está diciendo 555 2508 extension, la extensión 33.
Entonces ahí tenemos la extensión 33 o 33, cualquiera de ellos. Por lo general, cuando se describe un número telefónico, se lo hace de esa manera. Uno por uno cada uno de los números que lo están conformando, tal como está aquí. En el caso B dice I am sorry, que dice lo lamento. Call you please talk slower. ¿Podrías, por favor, hablar más lentamente? En este caso, si esta frase, si esta petición, si esta oración se lo hizo de una forma rápida y ustedes no alcanzaron a escuchar, ustedes pueden decir I am sorry, lo siento. Call you please talk slower. ¿Podrías, por favor, hablar más lentamente para poder copiar, para poder escribir, qué sé yo, miles de cosas que ustedes pueden hacer? Y tenemos la siguiente que es thank you, obviamente que es muy gentil o gracias. That helps a lot. Dice, es muy gentil, gracias. Este significa that helps a lot. Cuando la otra persona empiece a hablar más lentamente, asegúrate de agradecerle con esta frase. Thank you. Thanks, that helps a lot. Ten en cuenta que la oración también sirve para otras situaciones, obviamente, que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, vamos a ver las siguientes. Ben, could you please make the font bigger? It's dark for me to read the words. Ben dice, ¿podrías por favor agrandar la fuente? Tengo problemas para leer las palabras, es lo que está pidiendo. Es lo que está diciendo, por ejemplo, las letras están muy chiquitas en una computadora, en una presentación, y una persona le pide amablemente que agrande el tamaño de fuente. Ben, could you please? ¿Podrías, por favor, dice este call you please, make the font bigger, agrandar la fuente? It's hard for me to read the words, porque tengo problemas para leer las palabras. B, sure, dice, lo cambiaré. I'll change it from size 10 to 16. How's this? Dice, claro, la cambiaré de tamaño de 10 a 16. ¿Qué te parece? Entonces ahí le está indicando. Y para complementar, le agradece. Thank you. That helps a lot. Gracias, eso es muy útil, le contesta. Entonces, todas las frases que nosotros hemos visto están constituidas, están utilizadas en este pequeño diálogo que se encuentra aquí y obviamente que nos sirve como eje para ver cómo nosotros podemos construir un diálogo en el cual nosotros pedimos de favor, pedimos con una frase cordial, qué es lo que nosotros debemos hacer, qué es lo que nosotros debemos desarrollar. Tenemos la siguiente frase en el numeral 6. Dice, what does mean? ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa una palabra? ¿Qué significa prácticamente este what does mean? Nos permite solicitar, nos permite preguntar el significado de una palabra. Con la ayuda de esta oración pueden aprender el significado de cualquier palabra o expresión que ustedes escuchen. Muchas veces hay términos que no son conocidos ni dentro de nuestro mismo idioma español y por ende nosotros no debemos quedarnos con la incógnita, con la duda y más bien tenemos que preguntar. En este caso en inglés esta pregunta dice what does mean? ¿Qué significa? Por ejemplo, no sé, nosotros podemos decir en el siguiente ejemplo podemos ver what does font mean? ¿Qué significa fuente? What does font mean? Aquí tenemos el centro fundamental de esta frase. Aquí tenemos nosotros font como tal, tenemos font. Entonces este font es de la palabra de quien nosotros queremos pedir el significado. ¿Qué significa esta palabra? Entonces font. What does font mean? Entonces por eso tenemos este espacio aquí para poner la palabra que nosotros queremos buscar el significado o que nos expliquen el significado. What does font mean? ¿Qué significa fuente? La respuesta dice, it's the style of letters, numbers, and punctuation mark when you type. Dice, a common font in the USA is Times New Roman. ¿Qué es lo que nos dice? It's the style of letters. Es el estilo de letras. Numbers and punctuation marks.
números y signos de puntuación. When you type, cuando escribes. Y le complementa, dice, a common font, una fuente común in the USA, en los Estados Unidos, is the Time New Roman. Es Time New Roman. Ese no tiene traducción, pues así se llama el tipo de letra que existe, obviamente, en la mayoría de, de las versiones de los documentos Word. Entonces aquí nosotros podemos, entonces aquí o qué sé yo, en vez de, por ejemplo, les pongo, para ponerles un ejemplo, en vez de font, por ejemplo, yo les pongo house. What does house mean? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa casa, por ejemplo? Entonces, qué sé yo, yo quiero buscar que alguien me explique qué es una computadora, pues. Dice, what does computer mean? ¿Qué significa computadora? Entonces, así, si me, pues, ustedes aquí, este font que está en azul, obviamente ustedes pueden cambiar por lo que ustedes necesiten saber cuando ustedes necesitan buscar un significado de una palabra. Tenemos la siguiente con una who question que habíamos visto. De hecho, aquí tenemos dos who questions a continuación, que es la parte final. Y empezamos con la séptima, seven punctuation. Vamos a ver, how do you spell that? ¿Cómo se escribe eso? Dice, how do you spell that? ¿Cómo se escribe eso? La ortografía en inglés puede ser bastante compleja, así que es muy buena idea que ustedes deben aprender este tipo de preguntas. También pueden usar la frase call you spell that for me. Este call, ya les había dicho, sirve para estructurar preguntas con un carácter más educado, más formal. Call you spell that for me. ¿Podrías, por favor, deletrearlo por mí? Este spell es deletrear. Ahí le están permitiendo que deletree el nombre. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Dice, my name is Roberta Hackershield. Mi nombre es Roberta Hackershield, es la traducción. Ustedes, como de pronto están escribiendo, dice, ¿y how do you spell that? ¿Cómo se escribe eso? Entonces, ahí la persona dice, obviamente le está preguntando cómo se escribe. Entonces, ustedes podrían completar con call you spell that for me. ¿Podrías, por favor, deletrearlo por mí? Entonces, ahí tenemos cómo podemos hacer. Y ahí ustedes, qué sé yo, van deletreando el apellido. Por ejemplo, en este caso tenemos H-I-N-G-K-A-R-C-H-I-A-F. Y de esa manera se deletrea Hacker Shield. Entonces ahí tienen ustedes, también pueden aprender a deletrear cualquier tipo de cosas o pedirle que les estén deletreando con ustedes no entienden alguna actividad. Y tenemos el punto 8 que es What do you mean? Que significa ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con esa frase? ¿O qué quiere decir con eso? Entonces, what do you mean? En esta oración puedes pedir a otra persona que explique mejor lo que acaba de decir. ¿Qué quieres decir con eso? Eso, pues, más o menos se traduce al español esta frase. What do you mean? Por ejemplo, aquí tenemos un diálogo de igual manera para poder estructurar, para poder determinar las características y dice que pueden utilizar la siguiente oración para ver que le explique mejor qué es lo que está diciendo. Dice, the Smith do have a really nice house, but the grass in hallways greener on the other side. Que lo que dice, los Smith tienen una casa muy bonita, dice. The Smith do have a really nice house. Pero el césped siempre es más verde en el lado del vecino. But the grass is always green on the other side. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Le contesta, what do you mean? ¿Qué quieres decir? Dice. Entonces, qué sé yo, la otra persona que de pronto le dice que le explique mejor, que de pronto la casa está, no le está teniendo bien, no está bien mantenida, el césped está demasiado alto, qué sé yo, miles de cosas que se le puede interpretar, pero con esa frase, what do you mean, le está indicando qué quieres decir, le está pidiendo una explicación, por qué esa aseveración, a lo que le contesta, I mean that if we that the Smith house, we probably without the happier. We always think other people have better lives than you, but other people have problems too. Dice, lo siento,
Perdón, lo que quiero decir es que si tuviéramos la casa de los Smith, quizás no estaría más contento. Siempre creemos que los demás tienen mejores vidas, aunque otras personas también tienen problemas. Entonces, esa es la explicación que le da en cuanto a la frase, en cuanto a este diálogo que nosotros podemos ver y que nosotros tenemos aquí. Esto es el contenido en cuanto a las frases que nosotros hemos visto ya en esta penúltima clase que nosotros tenemos previo a la recta final de todo este proceso educativo. Aquí tienen toda la información pertinente en relación del desarrollo de estas frases que ustedes pueden utilizar. En relación a la clase de sociales que no habíamos tenido la primera hora por situaciones personales de actividades con el mismo establecimiento, no pude asistir la primera hora. Pero en una horita adicional más, yo ya les estaré subiendo la clase grabada para que ustedes puedan ver las personas que todavía no han desarrollado la tarea o que tienen alguna duda para poder explicarles por ese medio. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final de la presente clase. Les deseo que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, que descansen. Gracias, Vicente. Gracias, Licen.